a su presidente, Daniel Romero Abreu, que está sentado aquí con nosotros, que nos ha permitido en este showcase de Thinking Heads pues disponer o contar con dos de sus más prestigiosos ponentes, como son Jack Trout y como es Raúl Peralba, que luego van a ser más propiamente presentados por Mónica Deza. Y por supuesto, muchísimas gracias también a Vodafone y a su presidente Francisco Román, sin cuya colaboración este acto desde luego no hubiera sido posible. Este es el último de cerca de los 400 actos pues, que APD habrá celebrado a lo largo de este curso 2010-2011. Y lo hace, terminamos este curso pues hablando y reflexionando sobre uno de los conceptos, yo diría quizás más fascinantes acuñados en la historia del marketing. Hemos tenido un pequeño café antes de entrar y les aseguro que ya en ese momento podríamos tener ya una cierta discusión sobre lo que es el concepto de posicionamiento. Pero es que además lo vamos a hacer de la mano de su creador, de la mano de Jack Trout, quien realizó por primera vez el concepto de posicionamiento en el año 69, es decir, hace ya 50 años, de un artículo aparecido en la revista americana Industrial Marketing. Hoy el posicionamiento, es decir, ese lugar que en la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, pues yo diría que es el ideal que busca toda empresa, todo país o incluso toda persona para vender o venderse más que su competencia. Ya saben ustedes, ya yo he hecho referencia a Jack en varios de sus libros, que las personas solo somos capaces de recibir un número limitado de sensaciones y de estímulos en nuestros cerebros. Es lo que algunos expertos llaman la sobrecarga sensorial. Hace poco leía incluso en algún sitio que un campesino del siglo XIII, del siglo XIV, recibía una información en toda su vida que era equivalente a lo que hoy contendría un solo ejemplar del New York Times. Piensen cómo se ha multiplicado esa información y lo difícil que es, por tanto, penetrar en la mente del consumidor con un mensaje, con una sensación nueva. Y como les decía, pues no se trata evidentemente solo de marcas empresariales, se trata también de posicionarse como individuo en una sociedad de masas. Piensen, por ejemplo, en el caso del político que tiene que posicionarse ante sus votantes, o del ejecutivo que tiene que hacer carrera en su empresa, o incluso de países que tienen que luchar en un entorno cada vez más competitivo por captar el capital y las inversiones extranjeras. Pues bien, hoy estamos aquí precisamente para hablar, o fundamentalmente para hablar de empresas, de posicionamiento empresarial e incluso más allá todavía de reposicionamiento, porque el mundo está hoy cambiando de forma tan acelerada como un caballo desbocado, dice Anthony Giddens, que es el decano de la London School of Economics, que pretender o creer que tu posicionamiento inicial pues va a permanecer inalterable durante mucho tiempo, pues probablemente sería un auténtico suicidio. Y de todo ello les vamos a hablar esta mañana. De nuevo mi agradecimiento por estar con nosotros, y a mí solo me resta pues dar la palabra a Paco Román, a Francisco Román. La verdad es que presentar a Paco Román en un ambiente ejecutivo en este país pues es tarea vana. Ustedes le conocen de su trayectoria, de Hewlett Packard, de Microsoft, desde hace unos años y desde hace unos meses como presidente ejecutivo de Vodafone, es consejero de APD, lo cual a nosotros nos honra singularmente. Sin más, muchísimas gracias, Paco, y cuando quieras. Pues muchas gracias, Enrique. Bueno, breves palabras, porque lo que todos ustedes están deseando es precisamente asistir a este coloquio en el que Mónica nos ayudará a comprender estas cosas que tanto admiramos, que nos ha dicho Jack Trout a lo largo del tiempo y con la colaboración de Raúl. Cuando APD nos habló de esta sesión, no dudamos en ayudar a que tuviera lugar. Y no dudamos pues, por la misma razón por la que están ustedes aquí. Bien conocido es Jack, y yo me voy a permitir un par de referencias personales. En Vodafone empezó aquí en el año 95, era Iutel, y entonces, bueno, ganamos la licencia, no éramos nada, y teníamos que enfrentarnos, teníamos que construir nuestro servicio, nuestra red, conquistar nuestros clientes, y existía una compañía en monopolio, que era el actual incumbente Telefónica, y nosotros lo más que podíamos decir de nosotros mismos es que éramos el aspirante, el challenger. En aquellos momentos, durante el momento que estábamos tendiendo la red y todo esto, un compañero me regaló un
marketing de guerra. Lo que pasa con los buenos libros es que uno se reconoce enseguida. Dice, caramba, si es que este es mi caso. Y empecé a leer aquello del líder, el challenger, tal, y la comprensión, la lucidez con la que te expone que todo es una batalla iba a decir el coco, en la cabeza de las personas, en la cabeza de los clientes, esa conquista y esa pelea por esa cabeza, por el mind, pues para mí fue revelador y me acompañó este libro durante aquellas jornadas duras en las que nos enfrentábamos sin nada, sin ningún cliente aún, al establecido, y nuestro espíritu de challenger tenía que ver muchísimo con guerra de guerrillas, con ir conquistando posiciones y cosas de este tipo. Años después tuve el privilegio de dirigir en España a Microsoft, y entonces un buen amigo mío, el director de marketing allí, me regaló un par de libros de Trout, y entre ellos el de posicionamiento, y la verdad es que tuve de nuevo la suerte de aprender cosas ahí, y de aprender cosas que estaban explicadas con una lucidez tremenda que, insisto, supongo que son libros bien conocidos por todos ustedes y que se dan el mismo tipo de cosas que hemos visto. Y allí vi, por ejemplo, leía esto de que la suerte es, en general y de ordinario, comunicación bien llevada, y la obsesión por la comunicación. Y recuerdo veladas nuestras allí discutiendo si lo importante era ser el primero o ser el mejor. En fin, yo creo que todas estas cosas que tienen más actualidad que nunca, porque lo que Raúl nos decía, una sociedad, hace ya mucho, una sociedad sobrecomunicada, pues si eso era verdad hace años, ahora mismo es que es agobiantemente sobrecomunicada. Esta es una sociedad en la que cada día hay 200 millones de tweets. Y Enrique nos acaba de contar esta diferencia en cuanto a información recibida entre este campesino del siglo XIII-XIV y cualquiera de nosotros simplemente paseando por el mundo. Es verdad, es una sociedad sobrecomunicada y por lo tanto la simplificación es más importante que nunca y conceptos como los que aquí van a salir de luz son más importantes que nunca. Y digo esto porque al final, como todos los que trabajamos en cualquiera de nuestros entornos, estamos expuestos a estas cosas todos los días. Certezas hay pocas, pero se agradece enormemente que haya personas que arrojan luz sobre cómo abordar los temas. Digo esto desde Vodafone con la satisfacción de ayudar a que esta sesión tenga lugar y desde una compañía donde todos los días lo primero que hacemos al levantarnos es mirar a los más de 17 millones de clientes que tenemos en España y preguntarnos si somos capaces de hacer honor a la promesa que está detrás de nuestro brand. Y si en su contrario, pues nos preguntamos si con el brand reflejamos los anhelos de aquello que aspiramos a ofrecer a nuestros clientes. Nada diferente de lo que todos ustedes harán cotidianamente empeñados en su trabajo. Así que nada, expresar mi satisfacción y yo creo que lo mejor es que dejemos a Mónica que nos guíe a lo largo de la sesión. Muy bien, muchísimas gracias, Paco. Nos vamos a bajar, Paco y yo los vamos a dejar en manos de Mónica. Mónica Deza es otra de estos ejecutivos que en el mundo del marketing no necesita presentación, vicepresidenta de innovación de Macan, además consejera también de APD. Y todos aquellos interesados por el marketing, sí que les recomiendo una cosa: el congreso que organiza Macan de la mano de Mónica en Valencia en 2 o 3 meses sobre neurociencias, neuromarketing, que va a ser una verdadera maravilla. Sin más, muchísimas gracias a todos y Mónica, todo tuyo. Gracias. Cuidado un poco. Buenos días, muchas gracias a Enrique y a Paco y sobre todo por las palabras que me han dirigido a mí, que probablemente pues no merezco, ¿no? Yo estoy un poco nerviosa porque he conocido en persona a 2 expertos que me han acompañado en muchos momentos también de mi carrera y de los que he aprendido muchas cosas, y hoy tengo la oportunidad que casi no me lo creo de estar aquí a su lado. Antes de empezar, comentaros que, dado que hay traducción simultánea, si os parece, toda la mesa la vamos a hacer en castellano y en español, y de esta forma, bueno, será más fácil porque así a Jack le van a ir traduciendo las preguntas que surjan. En primer lugar, voy a introducir a nuestros 2 invitados. Jack Trout, ya todos conocéis que es el presidente de Trout & Partners Group,
y es el experto en estrategia competitiva más reconocido en todo el mundo. Kotler, cuando estuvo aquí además en España hace unos meses, decía que es uno de los expertos que han dado ideas más frescas en el mundo del marketing en la última década. Efectivamente, además de marketing de guerra y del concepto de posicionamiento estratégico, el libro Diferenciarse o Morir y además la actualización última, que luego vamos a hablar de ello durante la mesa, pues apuntan ideas que están de rabiosa actualidad hoy por hoy. Jack ha compartido tribuna con personajes tan conocidos como Bill Clinton, el propio Kotler, Michael Porter o Max Heinemann. Y bueno, pues él se define en su compañía Troughton Partners, que tiene presencia en más de 15 países, como una multinacional de materia gris, que es un concepto que me ha encantado personalmente. Y hoy va a compartir con nosotros experiencias globales en lo que es los conceptos de estrategia y posicionamiento. Y también comparte con nosotros hoy en la mesa Raúl Peralba, que es presidente de Positioning Systems, es la primera consultora en España especializada en lo que es ingeniería de marca y posicionamiento, y además es socio principal de Troughton Partners. Bien, pues Raúl además tiene el premio del Círculo de Empresarios Ensayo de hace un par de años, del 2009, y él dirige la red en España, Portugal y Centroamérica y Mercosur. Bienvenidos a los dos. Y antes de hacer unas preguntas, quería dejarle a Raúl unos minutos. Bueno, un minuto. No, simplemente quería dar las gracias en nombre de Jack y mía por esta organización. Quería dar las gracias a PD y a Vodafone. Y por supuesto a todos vosotros por venir esta mañana, lunes, por empezar la semana con positioning o posicionamiento. Espero que sea divertido. Vamos a tratar de darle un enfoque ameno. No somos académicos, ni Jack ni yo, y por tanto pues, las respuestas van a tener seguramente, o los comentarios van a tener un cariño muy práctico. Muchas gracias a todos y a nuestra moderadora agradecemos por anticipado su paciencia. Gracias. Pues vamos a empezar. Jack, para empezar, pues yo creo que es de obligado compromiso preguntarte, bueno, explícanos en primera persona el concepto de posicionamiento que vienes defendiendo desde ya el año 69 y que sin embargo sigue estando de rabiosa actualidad. Definition? Oh, okay. It's a very simple definition. Positioning is how you differentiate yourself, your company, whatever you're selling, in the minds of your prospects. It's all about really winning or losing in the market. And what underpins positioning is psychology, human psychology. How the mind works is really the key. And that's really what positioning is about. And unfortunately, as I travel around the globe, many people now use the word. Very few people know what they're talking about. It's a gigantic problem. It's just not understood by still many people. Even though they've read my books, they still don't quite get it. So that's the problem. Okay. Y Raúl, ¿cómo se entiende el posicionamiento estratégico en España? ¿Qué piensas? Bueno, pienso algo parecido a lo que ha dicho Jack. Es un concepto que mucha gente maneja, pero que todavía no ha calado desde la perspectiva estratégica. Es decir, a la hora de aplicar el posicionamiento, como dice Jack, hay que diferenciarse en la mente de los clientes, pero para diferenciarte en la mente de los clientes parte de un producto, entre comillas, que existe, un producto físico, una empresa, un político, etc. Y lo que tienes que encontrar es el argumento para hacer de esa propuesta algo no solamente diferente, sino también preferido, porque claro, ser diferente no es suficiente, si no te compran no funciona. Y yo creo que en España venimos un poco retrasados, y en general en Europa estos conceptos no han calado tanto como en Estados Unidos, que es un país mucho más agresivo, mucho más competitivo, ni como Trump, un poco como ya dirá dentro de un momento, tampoco han calado tanto como en países emergentes, como es el caso de China, del que supongo que ya dirá. Entonces en España tenemos la dificultad, la misma que tiene ya, y que no hemos logrado hacer que nuestro concepto se entienda, lo cual es una cierta frustración por nuestra parte. Los expertos en posicionamiento no hemos sabido posicionarnos tal vez bien.
Ya, como decía, como estamos hablando ahora mismo con Raúl, me parece muy interesante lo que nos contabas en el desayuno que hemos tenido la ocasión de tener hace unos minutos, entre cómo se vive en China el tema del posicionamiento y, sin embargo, qué ocurre con países como Japón. Okay, that's a good question. China and Japan are polar opposites. China is an amazing country in that they're very open-minded. Japan is a closed country and they're closed-minded. And one is going up and one is going down. And what I've discovered in China, they know how to make everything now. And now they've decided they have to start making it for themselves. They're now starting to do brand building in China. And what they have adopted and fallen in love with is positioning as the way to build brands. It's the only country that has a positioning school for entrepreneurs. They have now run about 200 or 300 entrepreneurs through the schools. They have a basic course and they have advanced courses. I was amazed that China now is into the positioning school business. It's in Beijing. And it shows you the intensity that they are into. And ironically, I've lectured in most of the countries around the world. One country I have never lectured in, Japan. Japan doesn't like to take advice from Westerners. They are a very closed-minded society. And this is catching up with them. This is going to cause them a lot of problems. So that's, I think the parallel is fascinating. Muy bien. Raúl, el posicionamiento tal cual lo concibes tú, ¿lo ves más cercano a estrategia, cómo se aplica, o más cercano a la táctica? Especialmente me gustaría que comentaras además tu opinión sobre las agencias de publicidad, ya que aquí estamos bastantes. Bueno, no, la opinión la dejamos, pero lo de la táctica y la estrategia sí que son dos palabras que la gente confunde bastante. En realidad, nosotros lo tenemos claro, ya lo dice en sus libros. El posicionamiento es la táctica para ganar la batalla en la mente de los clientes. Carl von Clausewitz definía la táctica como lo que hay que hacer para ganar la batalla. Y luego, la estrategia es el manejo de la batalla para el fin de la guerra. Entonces, el posicionamiento es esa idea diferenciadora que te permitirá meterte en la mente de cada cliente, ya que lo llama el ángulo diferencial competitivo, es decir, que cuando el cliente te compare, te encuentre ventajas. La estrategia es cómo extiendes eso para que llegue a muchas mentes y llegues a ocupar una cuota de mercado importante. Eso es lo que llamamos nosotros la dirección coherente, es decir, una vez que tú encuentras la táctica, que tiene que significar un beneficio, que tiene que diferenciar de los competidores, que tiene que tener las cualidades para dar la seguridad, las credenciales de que la vas a cumplir. Entonces tienes que establecer un mecanismo para que eso llegue al público. ¿Cuál es esa herramienta? La comunicación. Hoy vivimos en un mundo donde la tecnología se ha democratizado, cualquiera puede hacer un buen producto, cualquiera puede comprar tecnología, medios de producción, pero no es tan fácil llegar a la mente de los clientes con un mensaje que alcance a muchos. Correcto. Y ya el posicionamiento funciona especialmente bien para algún tipo de productos o de sectores, por ejemplo, consumo masivo, o bien tú piensas que es aplicable a cualquier sector y a cualquier tipo de producto o servicio. Any product, any sector, anybody, anything. It's really it's a body of work which really transcends just about every category. Politics is a big user of positioning. Our current president, Mr. Obama, positioned himself as essentially change you can believe it. That was his. He said, "We were suffering under Mr. Bush, it was a gigantic problem," and he introduced the concept of change. Very effective position, and he got elected. Now he has to get reelected. And I have been in contact with his people, Mr. Axelrod's #1 strategy guy. And I said, your next word, and the thing you have to build a case around is progress. Enormous problems out there, but we're making
elements. And believe me, it is a slow and tedious process. And I think that is, and we'll see if he uses that idea. But so there's a classic. He has to sort of position himself around the fact that we are making progress against some of these problems. So politically, it works very well. Product-wise, tourism, whatever your promotion is very important. Correcto. Y Raúl, ¿podéis compartir con nosotros cuáles son, en tu opinión, las reglas básicas para poder conseguir un buen posicionamiento estratégico? Sí, bueno, nosotros aplicamos un método muy sencillo porque la simplicidad intenta ser la base de nuestro trabajo. Entonces decimos que son 4 pasos. El primero es analizar el contexto, pero analizarlo para informarnos, no para confirmar lo que pensamos. Muchas veces el gran error es que hacemos la investigación con una serie de preconceptos y el investigador, con el afán de agradar a su cliente o a su jefe, nos trae a la mesa lo que nosotros esperamos. Entonces el análisis del contexto es fundamental. Y nosotros empezamos por la competencia, porque aquí lo que tenemos que hacer es un hueco. Y además en el posicionamiento, que es una estrategia competitiva, es un poco como el ajedrez. Cuando se mueve una ficha, no solo para mejorar tu posición, sino tienes que tratar de debilitar la del competidor. Lo primero es entender el contexto. Lo segundo es encontrar una idea que nos diferencie, nos haga más atractivos, si se puede reposicionar el competidor, o sea que lo retrase un poquito, y esto que podamos mantener mucho tiempo. El tercer paso es crear la credencial. Muchas empresas, cuando tienen una idea, en lugar de adaptar la empresa a la idea, o al mercado, tratan de que el mercado se adapte a su idea porque ya han partido de un análisis falso del concepto. Es decir, hacer toda tu reingeniería interna para respaldar esa idea. Y finalmente, comunicar, buscar la comunicación. Evidentemente, si tienes un presupuesto alto para comunicar, tú que estás en el mundo de la publicidad sabes que es más fácil. Pero también se puede llegar a los clientes con mecanismos. Hay ejemplos, ¿no? Que en España tenemos a Zara. Entonces lo que hay que tener es mucha imaginación. Y hoy en día con las nuevas herramientas, las redes sociales, etcétera, pues esto permite. Todavía no sabemos dónde vamos a llegar y como dice Jack, es una frase que me voy a tomar y me voy a anticipar, él dice, esto de Internet es el futuro, pero todavía nadie sabe cuánto del futuro va a ser. Así que esos son los 4 pasos. Perfecto. Si me permitís, el objetivo de este desayuno es que sea interactivo, nunca mejor dicho, y que podamos interactuar tanto con Jack como con Raúl. Por lo tanto, todos podéis hacer preguntas por escrito, que están preparados unos papeles en cada mesa con este objetivo, o también después vamos a dejar un tiempo para que podáis hacerles directamente preguntas de viva voz a los dos. Jack, ¿qué relación hay en tu opinión entre el posicionamiento y la marca? Well, it's the same. They're all the same. I mean, look, usually it's how you put that brand in the mind of your company. Well, it's what makes your brand different. Why should somebody buy your brand instead of the other brands that are out there? And that's so they're intertwined. It's how you present your brand to your prospect and what makes it different. ¿Y cómo defines tú el concepto de marca? Well, brand is essentially the product and what it's called and what it does. I mean, that's really it gets positioning and branding are almost, I think, are intertwined. It's hard to say. Except the brand piece is the name. You know, that's the Mercedes is the brand name. But the key to it is how do I position Mercedes in the mind? And the best idea Mercedes ever had was its engineering. Engineered like no other car in the world. It's a brilliant expression of the brand and how it's different and why you should buy it. So I mean, they all work together. The BMW was the ultimate strategy. That's how you say it. That's how you position that. So they're very close. Me permite, el tema de la marca hay que tener en cuenta que ha cambiado muchísimo en los últimos 10, incluso 50 años. Cuando le pusieron el nombre a Mercedes no había tantas
y a quien se lo digas acaba de llegar a España sabe que va a volver una pizza más. En el mundo del automóvil, por ejemplo, hemos visto cómo Toyota ha penetrado en el sector de los coches de alto standing y ha creado una marca nueva, le pone Lexus, que es una palabra que en general refleja lujo, ¿no? Entonces hoy en día el posicionamiento publicitario de una marca en paralelo, pero mientras que hoy tiene que ser mucho más cuidadoso a la hora de elegir el nombre que lo tenía que ser antes. Correcto. Jack, Michael Porter también utiliza el término posicionamiento. Tengo la sensación de que no entiende igual lo que exactamente. ¿Nos podrías decir tu opinión al respecto, por favor? Well, Michael Porter and I do not agree on a lot of things. We're not friends. Michael Porter is your Harvard professor who uses the word position, also uses the word differentiation. The problem with Michael is he has no understanding of the mind. He doesn't understand the psychology of the mind. So as a result, he'll use those words. He's one of those examples of people who use the word but doesn't really understand what's behind it, what's underneath it. And that's the trouble with most of the consultants, design firms, or even Michael Porter. They don't get into the mind. They don't understand how the mind works and how it impacts the brains that people put in their head and they don't put in their head. And that's my problem with Mr. Porter. And conversely, he has a lot of problems with me. So. Y Raúl, ¿podrías hablarnos de esta metodología de nivel de clientes fieles o de fidelización? Bueno, muy interesante. esta es una metodología que ha desarrollado una empresa de Nueva York, Gadillac, su presidente se llama Robert Basico, y la empresa Frankis es una empresa que ha desarrollado un método de análisis para medir el grado con una cifra de fidelidad y compromiso de los clientes con la marca que utilizan. Es decir, no compara el interés de un cliente con una marca u otra, sino lo que mide con un número es el nivel de fidelidad que cada cliente tiene con su marca. Es una metodología muy interesante que, bueno, con un soporte científico, ecuaciones estructurales, unos cuestionarios cuantitativos muy pensados, y lo que hace es identificar los motores de decisión para cada categoría. Es decir, cuáles son los aspectos que influyen a la hora de que yo compre un coche o un teléfono o una bocina. Y luego buscan, piden en todas las entrevistas, miden el nivel de confiabilidad que tendría cada cliente con una marca ideal y luego la comparan con la que él usa. Y entonces miden las expectativas satisfechas. Así que al final, por ejemplo, nosotros hemos hecho en España con el patrocinio de Accenture hace un par de años un estudio para 10 categorías y entonces ahí dice, por ejemplo, que es un dato que va a interesar, que el nivel de fidelidad y compromiso de los simpatizantes de los equipos de fútbol, y cuando la hicimos, el Madrid adelantaba 2 puntitos al Barcelona y el tercero era, curiosamente, entre sus fanáticos, el Sevilla, porque cogimos los 5 equipos de fútbol con más presupuesto. Y el cuarto, el Atlético de Madrid, cosa que nos llamó la atención, y el quinto, claro. Entonces decía con una cifra. El equipo ideal pues tiene unas expectativas de 125, el Madrid 118, el Barcelona 116, aunque en realidad, pues por el propio error del análisis parece que el Barcelona y el Madrid tenían un empate. Pero se aplica a cualquier categoría, realmente es una metodología contrastada y muy útil para nosotros. What I like about it is essentially measure differentiation. He will say that he will essentially tell you in every category how well it's differentiated. I'll give you an example. Right now in the banking category, 0 differentiation. There is no differentiation among banks today. They've been commoditized, they buy each other, the names change. Nobody knows what's going on in the banking world. 0 differentiation. And that is, I find that very interesting. In fact, I put his work into a whole chapter when I revised the
differentiators on, because it is a good measurement of whether your category is being well differentiated versus the commodity. Y, Well, I mean, what Rob said is that one of the biggest problems, and Mr. Pence, the research that's currently shows that every year, most categories are being commoditized more and more. Less and less differentiation coming into these categories. You know, primarily because of bad communications, a sea of products that are just not well positioned. And that is what's happening. There's an increase in commoditization. Now, what does that mean? Hey, if you don't have a point of difference, you better have a very attractive price. Nothing in the middle. It's be different or have a low price. Raúl, ¿podrías contarnos un poco el desarrollo de los principios que leí en un artículo tuyo sobre marketing emocional competitivo y luego le preguntamos a Jack? En realidad ya sabéis que tenemos una diferencia semántica. Semántica, sí. Porque además en inglés probablemente la palabra emoción no es lo mismo, ¿no? El razonamiento es sencillo. Si la tecnología se ha democratizado, es muy difícil diferenciar un producto de otro con una característica técnica. Por tanto, tienes que buscar lo que en español llamamos un atributo, algo que el cliente pueda percibir, pero no pueda medir del todo. Por ejemplo, en el mundo del automóvil, ¿qué es la seguridad? Pues no sabemos. Pero Volvo es el número uno. Entonces, lo que yo digo es que el ser humano recibe información, la procesa, le sale una percepción y que esa percepción hace que el producto le interese, que es el principio de posicionamiento, según dicen los psicólogos, y ahí es donde discrepamos con Jack a la hora de expresarlo. Según dicen los psicólogos, cuando esa percepción genera una emoción de interés, entonces compra. Y entonces yo he hecho una extrapolación de la inteligencia emocional del señor Goleman al marketing. Es decir, yo puedo tener el mejor producto, pero si no soy capaz de posicionarlo y generar un atractivo, no lo voy a vender. Incluso eso le llamado marketing emocional. Bueno, me ha divertido hacerlo. Don't believe a word of that. Look, in essence, it's all about psychology, not emotion. Yes, the mind, how the mind works. You might say leadership is a powerful differentiator. Nothing to do with product attribute. Leadership, number one in the category. Highest golf ball, number one ball in golf. Now, is that emotion? I don't think so. That's an idea. And why does it work psychologically? It works because people buy what other people buy. Because they're insecure. I won't say that's emotion. I just say they're insecure. That's all. So in other words, I think you got to be careful how you use that word. I would much rather use psychology, and beyond the attributes, there are what's the fastest growing category, what's the, as they move the leader. There are a lot of other ways beyond product to differentiate a product, and that's three differentiators out of the whole. Y ya continuando con este tema, leía en el último libro una frase que ponía: la mente es el centro de mando y control de los seres humanos. La gente compra lo que otros compran y por lo tanto podríamos decir que la gente también vota lo que otros votan. Antes el marketing político aprendía del marketing comercial. ¿Piensas que ahora es más bien al revés? Es decir, que el marketing comercial en cuanto a posicionamiento debería aprender de lo que se está haciendo en política. The only learning experience you can produce is essentially the amount of money that politicians spend in the United States to get elected. In other words, yeah, the commercial market would say, oh, I see, it's all about money and how much we spend to communicate. That's about as close as you're going to get to politics versus something. No, it's a body of work which transcends all principles. That's the key. And yes,
factor because of how do I communicate with people. One of the things that we see a lot of now is, oh, let's use the internet. It's cheap. Don't spend a lot of money on it. Social networking, stuff like that. The problem with social networking and the internet is, how do I use it? It's a tool, but how do I use these things? It's not easy, and it's now a work in progress. Believe me, 90% of your marketing dollars in the United States still go to traditional media, which costs a lot of money. So the rich get richer and the poor struggle. And I think what people are trying to figure out is how to use these new digital world, how to use it. How do I generate word of mouth? It's not easy, because as I like to say that, well, I say to my children, the internet is a sewer. It has to be screened and very carefully used. You get a lot of data information. It's not easy, and so as a marketing tool, you have to be very careful with it and figure out how to use it. Raúl, ¿podríamos conocer de primera mano, en tu opinión, cuáles son las principales aportaciones o actualizaciones del último libro de diferencias de Honorí? No es el último. La última actualización, perdón. La última. Bueno, nosotros ese libro fue un bestseller en el año 2000 cuando salió, uno de los 5 más vendidos ese año. Entonces, hace 3 años creo que fue, pues ya decidió actualizarlo, y naturalmente como las versiones españolas lo reelaboró, están en el film. Bueno, lo que nosotros fundamentalmente incluimos en ese libro fue esta información sobre la metodología de Robert, y después lo que también hicimos fue actualizar muchos de los ejemplos, porque dado que somos no académicos sino prácticos, utilizamos mucho la casuística en nuestros libros. Entonces pues había algunos ejemplos que se habían quedado un poco obsoletos, otros había que actualizar la información. Así que lo que hicimos fue una revisión en esa línea, matizando algunos puntos. Pero lo que tal vez te diría que el libro al que me gustaría que le preguntaras algo ya es el último, que es el reposicionamiento, que ese realmente sí es una renovación del concepto. Pues vamos a preguntarle ya si nos puede dar unas pinceladas de las principales conclusiones de vuestro último libro sobre el reposicionamiento. Well, yeah, repositioning, that's a word we used in the first book, 1981. But it was about repositioning the competition. It's called hanging a negative on a competitor so you can set up a positive. As we slid into the new world, which is really driven by competition, enormous amount of new competition, change, a lot of new technology, and the crisis. I don't have to tell Spain about the crisis, the financial crisis. And what I wrote a book there about is how you essentially have to adjust your perceptions a little bit to line up with this new world. In a way, you're faced with repositioning yourself to some degree, or shall we say, making some adjustments in your perceptions that line up with what's going on in the world. And that's really what this is all about. As I say, this book has twins. It has positioning and now repositioning. And when you use each of those things, they're all about the mind, but it's just an adjustment. Bueno, en realidad, ya creo que debería también mencionar el hecho de que este libro es consecuencia de lo que ya ha llamado las 3 Cs, ¿no? La competencia, el cambio y la crisis. Es algo que él analiza en el libro, y cómo las empresas hoy, debido a que la competencia se ha transformado en algo agobiante, el cambio influye en tu actividad, las tecnologías disruptivas que a veces distorsionan una categoría, o los conceptos sobre el mismo beneficio. Por ejemplo, en la seguridad en el automóvil, hace 30 años el coche era seguro, si te dabas contra una pared no le pasaba nada. Ahora es seguro, si se rompe el coche y a ti no le pasa nada.
lugar, la crisis, que son las 3 a las que ya se refiere, que bueno, pues hemos entrado en una realidad con la que nos hemos encontrado, y es que vivimos en un mundo que, consecuencia del cambio y la competencia, nos obliga a esforzar nuestra inteligencia para sobrevivir, porque al final en crisis estamos todos, siempre los que estamos en un negocio, nunca sabemos si vamos a llegar a la noche. Pues si os parece, debido a que hay en la sala muchas preguntas, vamos a empezar voy a empezar a trasladar las preguntas que vienen directamente de los asistentes a este desayuno. Jack, estamos en España, tenemos una situación muy particular y hay una pregunta del público que dice, ¿pueden los países como tal tener una estrategia de posicionamiento? ¿Podrías decirnos algo sobre qué piensas respecto, por ejemplo, a España? Well, look, a country, we're in a global economy, and which really drives the world today. So a country has to figure out what it has to sell and maximize what it has to sell. That's how a country acts. Country's like a business. Now, in Spain, you have to sell tourism very effectively because that's one of your biggest exports, tourism. So you have to do that. You have to do a better job of it. I had some discussions with the tourism people there, and I said, look, you've done the sun, but your opening line, everything under the sun, you haven't done enough with everything. You have cathedrals, you have castles, you have a lot of other things to see. So use that idea, but talk more about everything, and as well throw in the beaches as well. Olive oil, we did work with olive, do a lot of that stuff. We're the dominant olive oil producer in the world. Does anybody know that? No. We produce twice as much as Italy. Nobody knows that. You should take advantage of that. And then you have to deal with Italy. They're your competitor. And I said, here's the headline you should run. 2,000 years ago, the Romans were our best customers. Today, they still are. That's a true story. And the reason is the Italians know good olive oil when they take it. See, they take your olive oil, they put it in their cans and their bottles, and they ship it around the globe. Spain has to get a lot better at marketing. That's my message to Spain. They're not good at it. Bueno, la verdad es que todo un buen negocio necesita también buenos managers. Querría matizar, además, España, como dice ya, es un país vende cosas y tiene que reforzar aquello en lo que tiene más capacidad. Yo creo que en España tenemos un problema, consecuencia de lo que ha dicho ya, y el aceite de oliva es un ejemplo claro, y que son malos marketineros y malos posicionados, vamos a decir, malos en posicionamiento. Si tú analizas nuestros datos objetivos de Producto Interior Bruto, participación en inversiones, etc., somos un país importante, digamos, entre los top 10 o 12 o 15. Sin embargo, cuando tú te vas a cualquier ranking en el que los líderes mundiales opinan, nuestra imagen cae, pero muchísimo. Y desde el 2006 aquí hemos pasado, por ejemplo, en el ranking de competitividad de Davos, del puesto 23 al 42. Podríamos discutir, y yo eso lo he hecho en mi ensayo del Círculo Empresario, sobre si la metodología para medir esa competitividad es correcta o incorrecta. Pero lo que es cierto, como dice ya, es que eso llega de psicología. En cualquier parte del mundo abren un periódico y dicen España en 43. Nadie se plantea si está correcta o está incorrecta. Aparecemos en el puesto 43 y por tanto no tenemos la imagen, entre comillas, que nos merecemos. Y no la tenemos porque no la hemos construido. Y podríamos. Y Raúl, ya que seguimos con este tema, si os parece, ¿quién es vuestro interlocutor habitual en las empresas cuando habláis de posicionamiento? ¿La dirección general, o el consejo delegado, la dirección general de marketing? En eso coincidimos con Jack. Nosotros somos mejor comprendidos por la dirección general, la presidencia, el SEO, que la dirección de marketing. Porque muchas veces la dirección de marketing ve en nosotros un competidor cuando no lo somos, porque en realidad nosotros no vamos a las empresas para quedarnos. Lo definimos muy bien, incluso nos hacemos un juego, eres
Llanero solitario y yo soy toro, un poco recordáis esa. Nosotros vamos, limpiamos y nos vamos generalmente. Entonces, en realidad, la experiencia que yo tengo en España, los contratos siempre los hemos recibido cuando hemos logrado interesar o hemos llegado a contárselo al director general, que es el que entiende el problema de la ley. Y creo que ese es un tema que, bueno, creo no lo sé, ya cuando ha hablado o ha tenido clientes, pues cuando ha logrado hablar con el director general y cuando ha hecho un trabajo, y sobre todo el trabajo se ha aplicado. Pero hay muchos casos simpáticos en los que ya me ha dado la solución y le han dicho esto no lo podemos hacer porque hace 2 meses en el Consejo se aprobó otra cosa y hay que dejarlo como está. Ya que esto ocurre, que comenta Raúl, tú que conoces, bueno, multitud de mercados a lo largo del mundo, en todos ellos, da igual que sea Estados Unidos, tal, por ejemplo, tu experiencia en China es diferente. Look, I've written forever that said the positioning, any of this kind of work, you have to have the right people in the room. And I mean by that, the top people. If you don't have the CEO, everybody involved in a strategy, it will not go anywhere. So in a way, so that's the key. Now, who is the best marketing CEO in the world today? Because he's very much involved. Steve Jobs, the best. He does the ads, the design. He's very much involved. That is the model. In other words, I think top people have to get involved. In many large companies in America, well, no, we have a marketing department. Push it down. And David Packard, Hewlett Packard once said, marketing is too important to be left to the marketing people. He's absolutely correct. And so when I'm working with companies, I do really like to work with the top people because that is the deal. And if the top people are not involved, it's a problem. Raúl, una pregunta que nos viene del público dice, ¿cómo hacer trascender el alcance de la marca y un posicionamiento estratégico más allá de las fronteras propias? Es decir, ¿cómo llegar a la mente del cliente en un mercado global? Con mucho esfuerzo. Bueno, yo creo que habría que hacer ese análisis de los 4 pasos, pero luego a la hora de internacionalizarse, yo tengo alguna experiencia en ese tema, creo que hay que tener cuidado con aquello de que mucha barca poco aprieta, es decir, hay que hacer un ranking de mercado de mayor interés y esforzarse en esos. Cada éxito que tengas servirá como credencial para el próximo. Y otra cosa que yo también comento, sobre todo a las empresas pequeñas y medianas, y que a la hora de elegir un mercado hay que medir el riesgo del fracaso, pero también del éxito. ¿Qué pasa si tú vas a China y tienes éxito? Podrás responder, porque solo hay una oportunidad de causar una buena primera impresión. Entonces, tú vas, vendes, pero luego no respondes, no te vuelven a llamar y rehacer esa imagen mucho más rápido. Así que de cara a la internacionalización es hacer el estudio de posicionamiento, qué capacidad tienes, y luego hacer un ranking y matizar o adaptar tu posicionamiento a cada uno. Teniendo cuidado de que el concepto tienda a ser global, no puede ser en un país el líder y en el otro, no sé, hay que tratar de tener un único concepto. Jack, ¿cómo se puede cambiar la percepción ya existente de una marca? The answer is with great difficulty. Minds don't change. It's one of the principles of how the mind works. And if your assignment is to change people's minds, don't take your assignment. It's that difficult. So I would just say, if it's about changing people's minds, be very careful. And if you really want to do that, and I've been down doing million of these things, and they just don't work. Better have a brand name. Better try to start something new as opposed to. Well, I'll give you an interesting story. There's a very popular book called Blue Ocean Strategy. It says better to be in a blue ocean first by yourself. It's better to be first. Oh, it's wonderful. Of course. But we don't live in a world of blue oceans. We live in a world of red oceans.
surrounded by competition. You have to learn how to operate in that world. And you have to be super careful with that competitive world. I'll give you an example. Zara, most successful brand you have, I think, one of the most in Spain. Why is Zara successful? Very simple. People think it comes from Italy. Zara, Italy. Now, why does it work? Italy is known for their fashion, high fashion. And the concept of high fashion for less is what Zara is all about. So they have to protect that. Be careful. And don't line extend it. Don't get into other businesses. Start to compete in furniture, whatever. Not good. Stay with that idea. If you want to launch another brand, do something else, fine. But you have to stay with what you are in the mind. And that's the key to the game. It's hard. People like to get bigger and grow and do better. Y Raúl, si son tan claras las reglas para alcanzar el posicionamiento estratégico, nos preguntan desde el público por qué solo unas pocas empresas lo consiguen de verdad. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con lo que contestó Jack al principio. Esto es un concepto que tiene una gran dificultad, parece fácil. Entonces, lo lees, lo entiendes, pero hay que aplicarlo muy sencillo. Pero para aplicarlo necesitas una experiencia, necesitas mucha objetividad y mucha franqueza, cosa que en las empresas, cuando empiezan a intervenir personas, desaparece en consecuencia del ego individual, ¿no? Entonces esto funciona cuando la gente entiende que hay que respetar la opinión de los clientes, que son ellos los que realmente mandan sobre tu propuesta, que hay que tener en cuenta que hacen los competidores y que vivimos en unos mercados súper hiper competitivos. Y así como en el marketing se decía, la historia dice que antes se vendía lo que se fabricaba, después había que fabricar lo que se vendía, pues ahora hay que fabricar lo que se vende y la competencia te deja vender. The most biggest problem in keeping yourself well positioned is Wall Street. I rail about Wall Street forever. I say I have nothing but trouble. Wall Street comes in and they talk about growth. How do you get bigger? How do you get bigger? That's all they want to talk about. And the truth of the matter is that is the road you don't always want to take. You have to be very careful. And that's really what undermines a lot of successful companies and brands. They get forced into trying to go where they shouldn't go. You get much bigger, to grow more. And that is the problem. You have to be very careful. Nos pregunta Luis Fernando Rodríguez de Price, una pregunta bonita. Dice, ¿pueden poner algún ejemplo de marketing y humildad? ¿Cómo piden perdón compañías que contaminan una bahía durante décadas o engañan en sus auditorías o despiden miles de empleados cuando más beneficios tienen? Sí, podría decirse de otra manera cómo gestionar el posicionamiento, digamos, de RSC, ¿no? Gracias. Oh, okay. Well, if you're a company who's had a lot of problems, and now you're trying to rehabilitate yourself, the answer is that's a very tricky piece of work. It is not easy to don't change. So the answer is you have to do something dramatic. You have to change. You either start a new company or you do something dramatic to sort of undo what you've done. And that's the problem. It's not easy. Hay una ley de las 22 imitables del marketing que escribió Jan, que le llama la ley de la franqueza. Entonces lo que nosotros decimos que en un caso como este, en lugar de querer reivindicar desde el comienzo con una idea
idea positiva, es conveniente que admitas algo negativo que el cliente reconozca. Es decir, he fracasado en esto. Entonces el cliente automáticamente te va a dar credibilidad y lo que digas a continuación, que puede ser una promesa, será mucho más creíble. Yeah, that's, we call that the law of candor. Admit a negative, you get a positive. We have Domino's is a pizza company in America, and they recently launched a big campaign, and they said we were making very bad pizza, now we're making much better pizza. It's tricky, because you're just telling your customers that you have that you've been eating bad pizza. So that's always a problem. But I think it's been fairly effective because they have sort of demonstrated that, hey, no, we are good. But believe me, those are hard to pull off. They really are. Ya. Tenemos varias preguntas sobre redes sociales. ¿Cómo están influyendo en el posicionamiento de las empresas y de las marcas? The answer, as I said earlier, it's a work in progress. It's hard to tell how you use social media. Social media goes both ways. You can get some positive, but you can get some negative. And I find that social media is a very tricky piece of work to harness, to help you. As I said, it's always it's a work in progress. That's the best I can say. Juan Ramón Plana, director general de la Asociación Española de Anunciantes, él afirma, dice, en esta disquisición de psicología versus emoción, pienso que lo emocional es la apoteosis de lo psicológico. Y preguntaba qué teníamos que decir, qué tiene que decir la neurociencia sobre este tema que hemos comentado con Antonio Damasio y todo el desarrollo que está teniendo a nivel mundial y cada vez más aplicado al marketing. ¿Qué opinas, Raúl? Well, there's a guy named Lindstrom, Mark Lindstrom, who's from Australia, and Martin's running around now scanning brains. He's got a lot of money doing brain scans. And what emerged from Mr. Lindstrom's work is essentially stuff that I've been writing about for years. You don't have to spend millions of dollars scanning people's brains. What came out is just basic psychology. Minds are limited. Minds hate confusion. Minds are insecure. That's really what you're going to learn. So I would say, don't waste all your money on, neurologists. Just study psychology and read my books. It's all right. Es una buena recomendación. Vamos a ver, María Quero, de Mediación Siglo XXI, dice, ¿es más difícil posicionarse en el mercado con un servicio o producto nuevo, apenas conocido y sin competidores, o posicionar una marca de un servicio o producto consolidado, pero con competidores muy potentes, muy importantes? Well, it's always, and we wrote this in the first book on positioning, better to be first than to be better. And I think that's always been very good advice. You can jump in and say we're better than your competitor, but that is going to be a little bit more difficult. You're going to have to deal with your competitor's weakness and focus on that weak point and as a way to sell that idea. And sure, if you're out there with a brand new idea in a category where there's not much competition, blue ocean, it's easy. But you have to be prepared to spend a lot. To launch these things, it takes a lot of resources. Because if you have any success, you will attract a sea of competitors almost overnight. So yeah, that's what you're always facing. It's not easy. Perdona, sobre la primera parte de la pregunta, cuando tienes que posicionarte en un entorno competitivo, me gustaría mencionar la segunda ley del marketing, que dice que el cliente no está interesado generalmente cuando le dice que tu producto es mejor. Va a estar más interesado cuando es nuevo. Y entonces tienes que decir lo mismo, pero aportando alguna novedad. La segunda ley del marketing dice cuando no eres líder en tu categoría, crea una categoría donde puedas serlo. Como hablábamos de servicio, yo creo que en España hay un caso muy interesante que es el de Legalitas. El Legalitas ha
una cosa que es tranquilidad y con una forma de vender el producto totalmente diferente. En lugar de cobrar por una consulta, te cobran un fee anual y teóricamente te dan un servicio, ¿no? Eso es esencialmente importante cuando quieres entrar en un mercado o sobresalir en un mercado que ya existe. Francisco Fontecha, espero pronunciarlo bien, de TSC, dice que su pregunta se refiere a Japón versus China. Dice, bueno, Japón se posicionaba en relación al líder de cada mercado, especialmente de tecnología, tratando de mejorarle. Cuando llegó a ser como un país líder en ese sector, ha perdido su referencia y, en cierta forma, su posicionamiento. ¿Qué crees ya que puede ocurrir con China en el futuro, cuando realmente aprendan bien posicionamiento y empiecen a salir al mundo con esa estrategia bien aprendida? That's a tough question to answer. What's going to happen to China? Here's what China's big advantages. They have, so far, they've had about 200 or 300 entrepreneurs go through this teaching school. But what China has that most countries don't have, they have a gigantic internal market. And that's where most of their energy is. It's inside the country. You know, 1.3 billion people to sell a lot of stuff. So that's what they have really going. Going outside of China, right now, they're buying people. They don't even have a lot of money. They bought IBM PC, turned it to the bottom. So they're in the game of buying brands, so to speak. They don't have a name. Chances are they made it. So now they want to own the brand. So whether China builds big brands and then exports them a la Japan, who has Sony and whatnot, to be determined. You know, they are well aware of the fact that they are up against a lot of global competitors who have been doing international stuff for a long time. So I'd say most of their energy is going to be inside China, and I think they'll buy some brands to go out to export, but how many they build is going to be interesting to be determined. Raúl, ¿cuál piensas, en tu opinión, que es el mejor caso de posicionamiento estratégico en España? Nos preguntan en España, en el mundo, y luego específicamente la pregunta es, ¿hay vida más allá de Coca-Cola? Bueno, una pregunta muy difícil. Bueno, más allá de Coca-Cola, yo creo que esto, además, en los libros de Jack, esto está muy analizado. Y la gran suerte de Coca-Cola ha sido que la competencia ha perdido el norte. Cuando realmente su competidor, Pepsi, encontró la fórmula, cuando estaba, y ahora no me va a salir el nombre de este señor que después fue Apple y casi la ruina, cuando aquello de si eres joven bebe Pepsi, realmente hizo lo que efectivamente decimos nosotros, creó una nueva categoría. Entonces, de momento parece que hay mucha vida más allá de Coca-Cola, porque no hay nadie que le haga sombra. Con respecto al mejor caso, pues es difícil. En España, fíjate, nosotros hemos dado el viernes una charla de toda la mañana en el Grupo Cooperativo Mondragón. Y el Grupo Cooperativo Mondragón ha sido cliente nuestro varias veces. A nosotros nos gusta recordar que un buen consultor no es aquel que tiene muchos clientes, sino aquel con el que los clientes repiten. Donde llevamos 5 estudios. El primero que hicimos fue un estudio de una empresa muy pequeñita que se llama Fagor Electrónica. A mí ese es un caso que me encanta. ¿Por qué? El presidente ahora del Grupo Cooperativo Mondragón era en aquel momento el director de Fagor Electrónica. Porque nosotros solo le dijimos cómo cambiar la historia y cómo cambiar el campo de batalla. Ellos competían, hacer componentes electrónicos, competían con grandes multinacionales, General Instruments, Alcatel, etc. Y perdían la batalla. Entonces lo que nosotros le dijimos fue, oiga, cambien el campo. Ustedes son unos especialistas que tienen en aquel entonces un diodo de cristal pasivado que le llamaban Super Rectifier, Hyper Rectifier, que competía con el Super Rectifier de General Instruments.
pero el suyo era mejor. Entonces dijimos, en lugar de comparar las empresas, compare los productos, póngase usted como especialista, póngale el hiperrectifier en la portada y cree la historia de que su hiperrectifier es la tercera generación de los diodos. No hicieron nada más que solo contar de otra manera, el catálogo dejó de ser un catálogo generalista y pasó a ser un catálogo técnico, y en 3 años triplicaron. A mí me parece ese el caso que realmente más me satisfizo, porque, bueno, aparte yo soy de formación ingeniero y me parece que es una demostración de que el posicionamiento se puede aplicar a un sector tan árido como la electrónica. Gracias. Jack, Enrique Ruiz, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, nos pregunta sobre Marca España y su posicionamiento internacional. Como decíamos anteriormente, ahora mismo está más centrado en sectores como la gastronomía, el turismo, deportes, pero la corriente internacional es bueno, pues que los países se valoran más hoy en día por conceptos como innovación, eficacia, tecnología. ¿Cómo conseguir, en tu opinión, intentar reposicionar Marca España en esta dirección de tecnología, innovación? ¿Qué opinas? Well, if you're going to be big in technology, you need a Silicon Valley. That's what we have. And India has a Silicon Valley as well. And China is trying to build a Silicon Valley. In other words, you need a center of innovation that can get press, that can, impress people. You have to have that. You just don't say, I'm great. You've got to do something. And I'd say that in the land of innovation, especially technology, where's your Silicon Valley? That's going to be the key. And that's where you attract talent, and they start to develop ideas and whatnot. People write about you, and off you go. So that's the game there. It's very hard to out-innovate, people like Germany or other countries that don't have strong perceptions in that area. So you're going to have to stay with food, gastronomy, and tourism, and sun, and stuff like that until you have a Silicon Valley. Perdona, como es un tema de la marca España que se motiva mucho, yo creo que habría que hacer un plan a corto y un plan a largo. Y no hacemos nada cuando los tenemos aquí para informarles de lo bueno que somos, por ejemplo, la aceite de oliva. Entonces, esos planes a corto permitirían reforzar la imagen que ya tenemos. Y en el plan a largo, lo que dice Jack de la innovación, es evidente que si somos sensatos, pensar que podemos crear un Silicon Valley en 5 años es una utopía. Sin embargo, a lo mejor nos podríamos plantear algo relacionado con la innovación y la tecnología en un idioma que es el nuestro y que después del inglés es el más reconocido a nivel mundial y que tiene unos mercados potenciales importantes. Yo enfocaría o centraría el enfoque en temas que realmente podamos hacer, porque ahora ponernos a pensar en que vamos a hacer el Silicon Valley del mundo, pues es un wishful thinking, como diría ya. A lo mejor también hay que pensar en el nivel de interlocución, ¿no? Porque hay que implicar entonces al top management del país. Bueno, a nosotros nos falta, eso lo digo en mi libro, algo que es fundamental, lo llamo el guardián de la marca. Es decir, aquí el día que entendamos que el problema de marca país es un problema de Estado y no de gobierno nacional, autonómico o municipal, ese día tendremos que tomarnos una botellita de cava, Estoy totalmente de acuerdo. Porque es inconcebible esa falta de criterio del país que tenemos. Necesitamos un guardián de la marca. Yo tengo mi candidato, pero no me hacen caso. Jack nos pregunta, Irene Martínez de Bankinter, ¿cuál debería ser, en tu opinión, el posicionamiento estratégico de la banca en la situación actual? Banking? Banking is a problem in the current situation. There's no easy answer. Obviously, I think, to me, a smart bank will sort of get back to basics and talk about that. And say, we're going to go back and do things the way we did it the old way, which is with more conservatism and more care, instead of becoming everybody wants to get into it.
the gambling game. That's what Joel does. How do I generate more money, and how do I, do something that they really never should have done? Leave the gambling to the other Wall Street crowd that like to do that stuff. Banks, I think, have to become really what they once were, more clear terms, basically. And I think America, anybody will sort of get into that now and say, hey, that makes sense. Because banks really ran off and got us in a lot of trouble, got the world in a lot of trouble. I've told people in the press, I said, you change one word down on Wall Street, and that would really straighten these guys out. If the press said, we're not going to use the word traders anymore, we're going to replace that word with gamblers. Oh, I have a floor full of gamblers. That's exactly what they are. You start using that term, and the public will say, ooh, whoa, yeah. And I think that's some of the issues that have to be dealt with here. But yeah, bonds, options, and banks, back to this. Okay. Nos pregunta Araceli Cabezón de Vesper, creo que es el nombre de la compañía, sobre marca mujer. Dice que qué tiene que hacer para potenciar el concepto, el posicionamiento de marca mujer profesional en las compañías. Es un tema que está muy de actualidad, el tema de mujeres en negocio. La pregunta es qué opinas sobre el posicionamiento de mujer directiva, mujer líder. Oh, I see. Well, look, it's the more women you get in high levels, the more women you're going to see it's a question of promoting, better, more women. That's the game. Right now, I talk to Raul, I say, you have here in Spain and much of Europe, the old boy network. That's what you have. What you need in this country is the old girl network. That will begin to change the role. In the same United States, the more women at high level, the better off, I think, women will be in general. That's going to happen. So all you old boys out there, make way for some old big ladies, please. Raúl, hay una pregunta de Francisco Fontecha del CSC que dice ¿qué opinas sobre si la relación entre las percepciones y el entorno cultural y social? Es decir, lo que es las valoraciones que puede hacer la mentalidad anglosajona versus, por ejemplo, la mentalidad latina. ¿Tú crees que la diferencia cultural es importante? Pues claro, sin ninguna duda. Es decir, las percepciones son el resultado de un proceso mental que procesa la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Esa información entra en nuestra mente y esa información es tratada, elaborada en función a lo que tenemos allí almacenado. Evidentemente, esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un plan de posicionamiento, porque puede ocurrir que el mismo producto en un mercado determinado sea percibido o para el que tenga que tener una referencia y en otro no, porque esa no caja. Entonces, sin ninguna duda, lo cultural influye porque forma parte del proceso de elaboración de lo que nos queda en la necesidad. Correcto. Y Jack, tenemos una pregunta de ICEA que dice, hace relación a las implicaciones de la saturación publicitaria a la hora de conseguir en un sector un correcto posicionamiento de una marca. ¿Qué influencia tiene el nivel de ruido publicitario que exista en un sector? ¿Crees que es importante? Oh, yeah. I mean, number one, look, it's all about communications and how you communicate. And yes, communicating in a very noisy environment with lots of messages is very difficult. And it's a lot simpler when you don't have lots of noise or competition. So, I mean, but again, at the same time, sometimes you can take advantage of this too much noise.
I've always said that one of the things that a lot of advertisers never do well, one of the things that happens in television, a lot of people use it quicker to just change things because they want to avoid a commercial. If you ever start off a commercial and say to somebody, hey, before you hit that button, I have something important to say to you about. These freeze people right on the spot. In other words, I have something important to say about a given subject would stop you. So sometimes you can use all that noise as an advantage. So in a way, it points up the importance of communicating from a news point of view. Very important. You've got something to say, dramatize it with some important news. And instead of getting, getting emotional and doing all kinds of stuff like that, how about a piece of news? Things like that you have to come up with to sort of stop people and sort of get them to pay attention. Al final, y eso también lo hemos comentado en los libros muchas veces, una buena estrategia es una buena historia que contar. Lo que ocurre es que muchas veces los responsables de emitir mensajes los emiten con un criterio que es el de ellos y no el del que lo va a recibir. Entonces hay que esforzarse en que la historia sea atractiva, como dice Jack, que tenga una frase, lo que decíamos de los romanos, ¿no? Y cuando hicimos ese trabajo para el aceite de oliva en Estados Unidos, estábamos seguros de que si salió un anuncio diciendo España es el primer productor de aceite de oliva del mundo, el americano iba a decir esto está mal, es italiano. Y de ahí lo de los romanos era nuestro primer cliente, hoy todavía lo son. Y otra frase que también acuñamos, que para llamar la atención era: los que más saben de aceite de oliva en el mundo son los italianos, coma, por eso lo compran en España. Eran las dos frases. Entonces es una buena idea. Luego solo respalda con datos y de ella queda acreditada tu afirmación, ¿no? Es importante darse cuenta. Nos pregunta Andy Stano de Cato Partners, os pregunta si por favor podéis compartir con nosotros cuáles son las tendencias a las que debemos prestar atención en un futuro próximo. Ya nos habéis adelantado progreso como concepto a tener en cuenta, pero ¿qué otras tendencias piensas que son importantes? I have no idea. One of the things you have to understand, you cannot predict the future. A lot of people spend a lot of time trying to predict it, and you know what? You're generally wrong. I mean, in a way, things, and not only that, the acceleration of change right now makes it even more difficult to predict what's going to happen. So I have a very simple saying I say to clients who I say, here's your strategy, and they say, okay, that's good, but what about tomorrow? And I say, understand one thing. Today is today, tomorrow is tomorrow. We'll do tomorrow. Right now, we've got to do today against your competition. So, don't worry about the trends. Worry about today. Yo creo que lo que sí es importante hoy es mantener un servicio de vigilancia, un centro de inteligencia, no para predecir el futuro, sino para que no te pille de prevenido. El futuro llega y tú tienes que estar preparado. Muchas historias en los libros de Jack, hay historias de fracasos, consecuencias de no aplicar hoy lo que era negocio, pensando que el futuro iba a cambiar. Por ejemplo, Jack asesoró a Xerox y le recomendó que pusiera en sacar las impresoras láser, y entonces alguien le dijo que no, ellos tenían una nueva tecnología que se llamaba, no recuerdo si era deposición pasiva, no sé qué, mientras se entretenían en eso, Hewlett Packard lo hizo y pasó lo que pasó. Entonces, hoy es hoy, mañana hay que estar atento, pero habrá que adaptarse. El sector de la comunicación hemos visto a lo largo de todo este año que es importantísima para conseguir un posicionamiento estratégico. Los cambios que está sufriendo nuestro sector afectan también a las empresas que nos dedicamos a la comunicación. ¿Qué opinión tienes sobre el papel de agencias de publicidad dentro de la escala de valor
in the role. The biggest problem I have around the world are advertising agencies, okay? Primarily because they say, here's the strategy, and they then want to take the strategy and be creative, and it disappears, shall we say. To me, I think the role of the advertising agency plays a very important role. You bring objectivity to a situation. You can come into a client and say, I know what you want to do. I know what you want to do, but it's really what your competition will want you to do. So I think what you want to do isn't going to work, so maybe we should do this. That kind of relationship, and the best story I ever heard about this, there was a senior gentleman who was a friend of my family. He said, the advertising business is really changing. I said, what happened? He said, let me tell you a story. He said, we were with the CEO of a big drug company at a trade show. And the head of the agency was lying next to the CEO in bed, and they were talking. And the CEO said, I think we should do this. And the head of the agency said, no, that's not it. I don't think, here's what I think we should do. And he said, Jack, I saw there what has changed. He said, we are no longer in bed with our clients. And he said, and I think my advice to your agencies is get in bed. Don't get back to being brutally honest. Get back to being that strategic partner. Study positioning, figure it out, differentiation. And I think that to me is going to be the key to the agency, which is they bring out the outside view. So I think that's very important that they get back to getting into bed with the clients so that they have that kind of respect. And that means you got to get back up to the higher levels. And it takes being honest and candid. And telling your client, that's a mistake. Well, that's a dumb thing. You have to do stuff like that. I think that's painful sometimes. But I think that's the role of the agency, to be the outside voice. Correcto. Y ahora, bueno, pues estamos pasando de hablar de media marketing a social marketing. ¿Qué papel creéis que va a seguir jugando la tendencia de los social media? Y si realmente creéis que hay una manera de medir el ROI, el retorno de inversión que se hace ahí, más allá de tengo 10.000 fans. I have no idea. No idea. To me, I just watch this thing explode, and I say, we now have one of the hot companies in America, a company called Groupon, and it's deals. They put together deals that you get on, and I say, what kind of and they're being valued their stock for potential enormous price. And I say, a company that does deals is worth all this money, the deals are online. I don't see the business there. Everybody can do deals. To me, the social networking, as I said earlier, is to be determined. I don't know how you use that tool. It's a tool to reach a group of people to your advantage. Whatever you do, this is a very important lesson here, folks. Good marketing is good storytelling. That's what you're at. What is your story that you want to communicate to your customers and your prospects? Now, how do you get that story out there? Whether it's you can get the story out over social media, whether you have to go to television, whether you have to go wherever you have to go to get the story out. Yeah, that's part of your assignment. You got to figure that out. Getting the story out into social media is terrific. But first, you've got to have the story. What's your point of difference? What are your credentials? That's the deal. I don't care what tools you use. In India now, I'm familiar with a big motorcycle. They had sort of pioneered the sport motorcycle. So their story is really India's #1 sport machine. And because it's a younger crowd, they're trying to put a lot of stuff
do stuff like that. It also reinforced the story of we are India's #1 sport machine. So, they have that story, and now they're playing with it because the young people in India are also online. So, so that's kind of what you have to do, figure out what you are, and then say, all right, now where do I go with that story? Well, how do I take that story into online? What's the best way to handle it? And that's kind of the game. But I find the missing link quite often is the story. It is the story. You gotta have that first. Then the rest of it gets a little bit easier. Antes de abrir el coloquio, me gustaría si podéis compartir, Raúl, con nosotros algún caso donde hayáis intervenido, cuál era el problema, qué propusisteis y cuál fue el resultado final. ¿Algún caso que a vosotros os parezca más relevante o os pareciera más apasionante? Bueno, nosotros, como decías al principio cuando me presentaste, yo llego a España y yo de Sudamérica. Entonces un día me llamó por teléfono a alguien de Buenos Aires y que me llamó a mí, no ya, los argentinos tienden a llamar a Estados Unidos porque no hablaba inglés. Y entonces esta era una empresa que hacía sharing, computer sharing. Lo que hacía era leer códigos de barra sobre documentos con una empresa que se llamaba Compudata. Para su propia necesidad habría creado unos equipos que, utilizando un contador de billetes y le habían incorporado unos lectores láser, podían leer a altísima velocidad todos los documentos. Entonces eso les había funcionado tan bien que habían creado una división comercial. A esas máquinas le habían puesto multi-scan y las estaban comercializando como Compudata multi-scan de computador. Les había ido muy bien en Argentina, les había ido muy bien en Brasil, era una máquina con un potencial teórico de negocio muy alto, pero en Estados Unidos no vendían y en Europa tampoco. Entonces nos llamaron. Entonces, resumiendo, nosotros le dijimos, mire, usted es otro reto, no es el mío. Así que usted los tiene que separar. Ese nombre que usted tiene para la máquina va a ser un nombre de empresa, porque además tenía un nombre extraordinariamente competitivo. Su competidor más importante era un japonés que se llamaba Duplo y solo leía un código de barra por pasada. O sea, nosotros le decíamos que tiene multi-scan y él tiene el single scan. Entonces le dijimos, el posicionamiento en el mundo no hay nadie más que usted que haga esto, pues ya está, líder mundial en lectores de código de barra con láser. Si en el futuro la tecnología cambia, quita láser, cosa que ocurrió, y te pone líder mundial en equipos de lectores de escáner. Pero tenían un problema. Argentina, antes hablábamos del posicionamiento de los países, que puede ser el posicionamiento de España, pues es reconocido en cereales, ganado, jugadores de fútbol, etcétera, psicólogos, y tenían que internacionalizarse. Entonces le dijimos, mire, usted tiene una oficina en Miami, transfórmela en su headquarter. Entonces, en lugar de llamarse Multiscan SL, llámese Multiscan Corporation y esté en Estados Unidos. Le gustó la idea y lo aplicaron. Como anécdota, os comento que ese señor que no hablaba inglés se llama Roberto Martínez Taylor. Entonces le dijimos, usted en su tarjeta de chairman, el Martínez lo pone con una M y entonces se va a llamar desde ahora Robert Taylor. Nos asustaron, nos dicen, pero ya le dije que yo no hablo inglés. Digo, bueno, pero un chairman nunca habla con un cliente, que habla de su secretaria. Y lo hicieron. Ahora están en 55 países. Ellos optaron, mira, que una cosa muy importante que también le dijimos en su estrategia. Usted puede meterse en una gran empresa integradora, que dependa de sus equipos, pero ellos decidieron ser independientes. Están en 55 países, venden en todo el mundo y ahora su historia es fabricamos en Argentina pero somos una empresa americana y deja que el cliente imagine que la tecnología también es americana. Como en alguna charla que hice en Argentina y conté este caso, hubo alguien muy enfadado que me dijo, pero así no promueve usted el país. Entonces dije, bueno, cuando usted sea famoso, entonces ya diga que es argentino. Antes, como no le ayuda, pues no lo. Es un caso también muy interesante que me permite comentar una cosa. Para mucha gente, sobre todo el sector servicio, tecnología,
grandes empresas, construcción, etcétera. Cuando hablan de posicionamiento creen que solo es una disciplina que se aplica a empresas relacionadas con productos de consumo masivo o con productos de mucho volumen. Sin embargo, el posicionamiento funciona muy bien, incluso tan bien como, o a veces mejor, en corporaciones. Nosotros aquí en España trabajamos, por ejemplo, para alta gestión de la empresa de trabajo temporal y le rehicimos todo su esquema corporativo y funciona muy bien porque es un principio que funciona. Ese creo que es un caso. A Jack le gusta mucho porque lo cuenta en todas partes. Jack tiene dos casos que le encanta contar y yo creo que nos está haciendo una publicidad gratuita. Donde va, dice que España es líder mundial en aceite de oliva. Donde va, cuenta el caso, por lo cual le está haciendo pues una promoción de que en China ya lo saben. Sí. Look, the moral of that story is very simple. A guy was very willing to change. He said, I'll change my company name, I will change my company headquarters, and I will change even my personal name. He probably gets some other business cards, but at least he is willing. And I think that is sometimes that's really what's important. A willingness to open your mind and say, hey, okay, you know, I will make changes to line up with perceptions. And that's ¿Hay alguna pregunta en la sala? Abrimos ahora unos minutos por si alguien no ha podido hacer alguna pregunta. Javier. Sí, hola. Sí, soy Javier Piedrahita del portal marketingdirecto.com. Quería preguntarle al señor Trutman, usted decía antes que en Estados Unidos el 90% de la publicidad se está invirtiendo en medios analógicos o en medios no digitales o convencionales, no sé si decirlo así. Entonces, claro, si metemos un 90%, yes, en traditional media, si estamos metiendo tanto dinero, que también en España se podría decir es parecido y en muchos países, no estamos haciendo algo muy mal los anunciantes publicitarios en cuanto a llegar al consumidor de hoy en día, y qué podemos hacer o qué deberíamos hacer para cambiar esto cuanto antes, ¿no? Sin perder mucho más tiempo. As I said, really, it's a work in progress. In other words, people are trying to figure out where to spend their marketing dollars. In other words, where do I spend to reach people for? And a lot of it comes down to who your target market is. Who are you trying to tell your story to? And then how do I get to that? What do they do? What do they read? Where do they? And the reason there's so much money still is traditional media is that a lot of people still watch, younger people, everybody will still watch some of the traditional television shows. So you have to be there. Now, so that it's really it becomes a media selection game. It's where do I put my money here, where do I put my money there? And you have to go where your audience is, that's all, and find out how to do it. So it's just a question of figuring out how to reach your audience with what you're selling, that's all. And what's going to cost? That's a big issue, believe me. Pero no solo dónde está tu audiencia, sino dónde está tu audiencia que va a recibir un mensaje y va a comprar. Porque la notoriedad es una cosa y el negocio es otra. Bueno, pues si no hay más preguntas, ya se No, yo solo quería, porque es un tema que mucha gente que me conoce sabe, a mí me preocupa mucho, que es el tema de la marca país. Yo quería insistir en que nos transformemos todos en gente preocupada por ese tema. Creo que en España, lo ha dicho ya, el turismo es sin ninguna duda la referencia sobre la que nos tendríamos que apalancarnos, independientemente de que nosotros somos muy críticos con los eslogans que utilizan, no termina de gustar de toda la Key Spain. Lo que sí hay que reconocer es que es probablemente la única institución de España la que ha hecho un trabajo completo
logo de referencia, que para nosotros es el logo secundario, pero ayuda muchísimo. Entonces yo creo que deberíamos de pensar que mucho de nuestro reposicionamiento podría apoyarse en el turismo y aprovechar lo bien que lo está haciendo Tour España en términos relativos, ¿no? Lo mejorable que lo está haciendo, que lo está haciendo bien. Y el hecho de tener 60 millones de visitantes que vienen en consecuencia de toda esa labor es algo que las empresas deberían aprovechar mejor. Creo que eso es fundamental porque lo tenemos aquí, como si te vienen a la oficina a tomar café, te das un proyectito y aprovechas. Me parece importante comentar. Totalmente, es un tema más de total actualidad. ¿Ya quieres añadir algo más antes de cerrar la sesión? No, really. Pues I thought less than Raúl. pues agradecer tanto a